Buenas tardes. Hoy trabajaremos en la clase de hoy en torno del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las propuestas, o mejor dicho, del aporte de Rancière en su texto El maestro ignorante. En este sentido, en primera instancia, es necesario hacer un breve recorrido por el trabajo que venimos haciendo en pedagogía para entender que lo primero que hicimos fue reflexionar sobre cuál es la funcionalidad que persigue la pedagogía como, como ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que busca proveer las herramientas necesarias de reflexión para poder contribuir con las tareas de enseñar y de aprender, atendiendo a los diversos contextos y situaciones. Además, dijimos que se nutre de diferentes campos del saber, como la sociología, la filosofía, la psicología, la antropología, la didáctica, entre otros, a los fines de poder abordar este fenómeno desde diferentes puntos de vista y desde la confluencia de las miradas de todas estas otras ramas del saber que contribuyen con la reflexión de, de inclusión del sujeto en estos procesos de ser y hacer en relación con el mundo educacional. Y en función de esto vimos que desde la perspectiva de la pedagogía, ¿sí?, entender la enseñanza como un acto reflexivo y comprensivo es altamente importante, puesto que solamente a través de estas instancias de reflexión el estudiante puede, el estudiante y todos los que forman parte del acto comunicativo, pueden expresar y expresarse en función de sus saberes previos, de sus conocimientos respecto de diferentes temas que emergen del contexto educacional y que pueden ser vistos y analizados de diferentes puntos de vista. En este sentido y en función de esta perspectiva, trabajamos la propuesta del manifiesto, ¿sí?, en la cual yo les pedía que ustedes pudieran identificar qué tipo de enseñanza se estaba criticando desde los sectores sociales, ¿sí?, de determinados sectores sociales, y cuál era la idea de enseñanza, ¿sí?, que se buscaba proponer desde la nueva currícula educacional, ¿sí?, que al parecer esa nueva idea de enseñanza estaba en relación directa con entender estos procesos de enseñar y de aprender desde el punto de vista comprensivo y reflexivo y no solamente memorístico. Pero sin embargo, había toda una construcción social que buscaba hacer entender que solamente la educación se da de la mano de los procesos de repetición memorísticos y no sobre la base de la expresión y de la reflexión amplia de todos los aspectos constituyentes de los fenómenos. En este sentido, muchas veces se intenta entender a la situación o a la educación, sobre todo a la situación educativa que sienta sus bases en ese proceso reflexivo, desde otros parámetros más estructurales, como algo que no contribuye, ¿sí?, con el verdadero proceso de aprendizaje, cuando en realidad no es así. Bien, retomando esas ideas, les propongo ahora trabajar este autor, ¿sí?, que es un autor, es un pensador francés, que publicó varios libros y que en líneas generales estos libros que fue publicando tienen tres puntos esenciales, o versan sobre tres puntos esenciales: la estética, el cine y la política. En 1987, Rancière, ¿sí?, propone, ¿sí?, o se publica el libro de Rancière, El maestro ignorante. Cabe mencionar, antes que nada, que este autor tenía un principal interés transversal, que es, abogar por la emancipación intelectual de las personas, ¿sí? En función de esta contextualización, en 1987 se publica su libro El maestro ignorante, ¿sí? Y lo interesante de acá son los personajes que interactúan en estas situaciones comunicativas, educacionales, que nos propone este autor, ¿sí? Específicamente, la atención va a estar centrada, por una parte, en un curioso y llamativo profesor, Jacotot,
¿sí? Joseph Jacotot, que va a enseñar a un lugar, ¿sí? En el cual se habla una lengua que él desconoce, que es el neerlandés. ¿Está? Sin embargo, él tiene que generar las condiciones para que sus alumnos puedan aprender lo que él tiene para enseñarles, pese a que tiene la mayor barrera eh, para encarar el proceso educativo, que es la barrera lingüística. No hablan la misma lengua, entonces uno podría decir a priori, aquí no va a haber proceso de enseñanza, porque no tienen las mismas condiciones unos y otros para poder elaborar o encarar un mensaje o un diálogo fluido. ¿Sí? Pues bien, eso no es así. En el marco de este libro y a partir de las acciones de este profesor emancipador, que más que enseñar desde sus conocimientos ayuda a sus estudiantes que ellos mismos, en base a sus propias herramientas, puedan abastecer su propio proceso de aprendizaje y autoguiarse, ¿sí? De esta manera, este autor lo que hace es, en algún aspecto, proponer la idea de que no hay, en el aula no se da una conjunción asimétrica de capacidad o de inteligencias, sino que cualquier ser humano tiene la capacidad suficiente para poder entender y aprender la explicación de cualquier aspecto que surge en relación con un acto o hecho de la vida desde sus propias herramientas reflexivas, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que se busca es correr el foco de esa idea de asimetrismo que hay en el aula, sino que establecer que hay una cuestión de paridad, y que estas cuestiones de paridad están dadas por la voluntad que pongan ambos actores del proceso de enseñanza a los fines de concretar sus propios intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acto de enseñar y aprender no es un acto de causa-consecuencia, sino que es una confluencia de voluntades, ¿sí? Si el docente tiene la voluntad de enseñar, lo podrá hacer. Si el estudiante tiene la voluntad de aprender, podrá de esa manera decodificar aquella información que el docente está brindando a los fines de que le sea en algún aspecto útil a este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que este maestro, que este Jacotot que aparece aquí, tiene la afirmación, ¿sí? O la idea clara que la voluntad y la inteligencia de los alumnos, ¿sí? No es otra cosa, ¿sí? Que realmente lo que hace es develar un proceso de interés propio por aprender, ¿sí? Entonces, ese interés propio se traduce en inteligencia en el momento en que toma sus propias herramientas, analiza el contexto y sobre el contexto actúa en proceso interpretativo, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, desde este punto de vista se plantea la igualdad de las inteligencias, más o menos algo así como lo que nosotros siempre hablamos en el aula, ¿sí? Que en realidad en toda instancia de proceso de enseñanza-aprendizaje, todos enseñamos y todos aprendemos siempre y cuando medien esta situación las voluntades de ambos actores sociales o de todos los actores sociales que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a que, si bien hay dos de los actores que son los más importantes, el docente y el estudiante, también es cierto que estos actores sociales forman parte de una estructura institucional que tiene una determinada cultura y que en función de esa cultura plantea diferentes o determinados intereses. Entonces, en función de esto y de esta idea emancipadora intelectual que tiene Rancière y que lo presenta a través de esta historia que nos cuenta en El maestro ignorante, cuyo título es interesante de analizar, ¿sí? Y que hace operativo a partir del personaje de Jacotot, vuelvo a decir, un profesor que es designado a una cátedra universitaria de una universidad de otro país que no es el suyo, donde se habla el neerlandés, idioma que él desconoce, ¿sí? Y sus alumnos desconocen el idioma de este profesor. Entonces, tenemos ahí una barrera de incompatibilidad. Sin embargo, este profesor logra que sus estudiantes, ¿sí? O guiar a sus estudiantes en el proceso de apropiación de saberes.
En este sentido, se sostiene la idea de que hay una igualdad de inteligencias que es promovida por el acto y la necesidad de la voluntad de cada uno de los actores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según los intereses, ¿sí?, que cada uno tiene. En función de esto, yo les pido, ¿sí?, que a modo de actividad, a modo de reflexión, que elaboren una breve narración respecto, en la cual dejen sentada su impresión respecto del título Maestro Ignorante, ¿sí? ¿Qué despierta en ustedes esta construcción, Maestro Ignorante? ¿Sí? ¿Les parece a simple vista que es la conjunción de dos categorías que uno puede decir, no, 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 esto no puede ser así, no puede haber un maestro que sea ignorante? O todo lo contrario, es una aproximación desde su punto de vista interpretativo, desde el título de esta obra. Luego les voy a pedir que inicialmente en esta oportunidad centren su atención en la aventura intelectual, ¿sí?, que es el primer apartado del libro de Rancière, El Maestro Ignorante. Que allí identifiquen, ¿sí?, cuáles son las ideas fuerzas que se presenta en el marco de este apartado, y sobre esas ideas fuerzas que determinen cuál es el concepto de enseñanza que se comienza a forjar desde ese primer apartado, ¿sí? La clase que viene, tal como lo acordamos, nos vamos a encontrar un ratito más temprano, de tal manera de poder retomar nuestras charlas, ¿sí?, en nuestras clases virtuales. Así que espero que esta explicación les haya sido de utilidad a los fines de contextualizar a este autor, a su propuesta intelectual, ¿sí?, a las líneas directrices de este libro Maestro Ignorante, y que en función de esto puedan abordar, y de lo que venimos trabajando hasta aquí, puedan abordar este primer apartado que se denomina Aventuras Intelectuales. Nos vemos la próxima clase. Saludos.